Buenas noches tengan todos ustedes esta tarde noche del día 29 de junio del año 2025. Actualmente las condiciones del clima no permiten poder grabar del todo lo que es una conjunción para la parte del hemisferio norte y un ocultamiento en la región y centro de lo que es América continental. Asimismo, la mayoría de la parte de la conjunción sigue siendo visible en toda la región del Pacífico y seguirá siendo visible hasta lo que es el Pacífico norte, prácticamente en lo que ya viene siendo las regiones de Rusia y Alaska. Esa es justamente la composición de observación. Lo que están viendo es una antena de fondo para no brisear el lente porque hay una ligera llovizna. Bueno, ante esta situación de la cual no se puede ver o apreciar justamente lo que es la conjunción, voy a hacer toda una explicación de lo que ha estado sucediendo, de todas las publicaciones, de los temas que se han hablado, igual también reciente con un grupo igual se medio habló de lo que estaba sucediendo respecto a la oblicuidad terrestre, los fenómenos que se están presentando y ahorita los cierres que están programados justamente por el gobierno de los Estados Unidos. Como tema principal me voy a enfocar actualmente en lo que es el cierre de servicios de climatología, mediciones atmosféricas o los servicios GOES de la NOAA, de lo que viene siendo la NASA, justamente por recortes presupuestales y el manejo justamente de desviación en fondos para proyectos industriales que tiene presentes Estados Unidos. Esta afirmación y manejo que va a generar lo que es Donald Trump en los próximos 2 meses estarían situando a lo que es una observación privada de todo lo que es la zona continental norte de América, con la cual ya se reducen las alertas previstas sobre formaciones de huracanes una vez que termine la temporada. En dicho proceso se elimina la FEMA oficialmente, por lo cual para el año 2026 en adelante ya no habría alertas de huracanes o avisos previos de mal clima que se estén generando en esta zona de las regiones del Caribe, Golfo de México, el Atlántico norte correspondiente a las regiones de la costa este de los Estados Unidos y lo que es la región del Pacífico. Esta condición va a afectar directamente a todos los servicios de las aplicaciones en servicio porque ocupan los datos de telemetría necesarios para poder generar los modelos actuales, los que se ven en una aplicación, los modelos predictivos. Todos estos servicios puede que paguen lo que es la renta del servicio y tendrían justamente manejos distintivos de usos de la aplicación o algunas muestras beta justamente por las condiciones de uso, pero en sí la condición propia de la NOAA es que hay una cancelación sistematizada de estos servicios. No va a ser justamente disponible para todo el público. Incluso hubo revuelo con algunos funcionarios de la NASA porque se supone que las condiciones de operación fueron justamente bajo el gasto público, pero con el argumento de recaudar y reunir fondos para los Estados Unidos, pues se ve esta problemática sincera de lo que se está generando y justamente las limitaciones que se puedan ir presentando. Actualmente los modelos siguen proyectando una inestabilidad progresiva, cada vez constante en los próximos de 5 a 6 años, con generaciones inusuales de huracanes categoría 6, que es lo más probable que se estarían generando con una anticipación ya mencionada de lo que estoy mencionando, con respecto justamente a las variaciones térmicas, atmosféricas, las nuevas rutas
que tendrían estas generaciones ciclónicas y consigo todas las manifestaciones anómalas que lleguen a presentar. Otro fenómeno predominante que sigue generándose en la actualidad se llama oscilación atmosférica y oscilación batimétrica. Es decir, que se están generando puntos donde se está cargando mucha humedad y asimismo acompañado o cercana a las regiones se están generando puntos donde no hay mucha humedad relativa, o si la humedad es persistente solamente está en una capa atmosférica que serían justamente sobre corrientes de flujo, pero no permitiría lluvias en ciertas regiones, generando condiciones de temperatura alta por la misma condición en que las corrientes de viento estarían arrastrando las capas atmosféricas justamente estacionales. Estas capas estacionales, que es lo que permiten, que regulan la temperatura bajo el efecto invernadero natural, pero al no ver una estabilidad, vaya la redundancia, por lo que es una capa estacional, se elimina este factor y se genera un flujo importante de radiación solar que pegaría directamente a las regiones. El punto máximo en superficie se estima que estaría alcanzando los 65 a 60 grados centígrados y hay sensaciones térmicas que se estarían percibiendo desde los 45 hasta los 50 grados respectivamente. Esta condición va a ser ya habitual, es una condición persistente la cual se estaría proyectando para los próximos años. Actualmente lo que es en esta región de la zona norte o lo que es el Valle de México se está generando lo que es el paso de humedad por la oscilación atmosférica que está permitiendo el paso de flujo tanto del Golfo de América, Golfo de México, a lo que es la región del Pacífico, por esta combinación de corrientes atmosféricas dominantes. La dominancia mayor que se está presentando, que viene desde el corredor de huracanes conocidos del Caribe, que empieza desde las costas del Atlántico frente a Venezuela y corría normalmente por todo el corredor del Caribe, proyectándose ya a lo que es las regiones de Yucatán, Cuba, posteriormente ingresando todos estos canales de humedad hacia lo que es Estados Unidos. Está teniendo una modificación de paso directa por las regiones de Honduras, Nicaragua, Guatemala y Belice respectivamente, y El Salvador, lo cual está generando todas estas bandas de nubosidad que están interactuando con la temperatura elevada del Pacífico mexicano y generando toda esta región persistente de ciclónica que se va a seguir dando por los próximos meses. La condición cambiaría ya a medida que se genera el nuevo impulso de la oscilación atmosférica, impulsaría nuevas regiones de presión y desplazaría el punto de nuevo hacia lo que es el Golfo de México, y ahí vendría una sección de problemas bastante importante por la intensidad de estos nuevos huracanes en forma que se estarían dando principalmente, ya que la intensidad de los mismos se espera que tengan un incremento significativo de una categoría 3 en pocas horas, llegando a casi una categoría 5. Entonces esto va a ser muy evidente en las mediciones de radares que tenga cada país. Verían justamente las condiciones dominantes por esta persistencia de nuevos ciclones, y como una vez lo mencioné, si uno vive en la región del Valle de México, a ciertas horas de la mañana podrían ver los topes de nube al horizonte cuando el sol emerja. Entonces es una condición bastante rara y que va a ser bastante evidente cuando se vean estas formaciones raras de nubes verticales, y consigo la intensificación de estos huracanes va a ser muy evidente justamente con los muros de granizo que se estén conformando. Por lo mismo, de estas nubes que llegan a una altura de 26, 27 kilómetros de altura, se enfrían significativamente y toda la humedad se precipita
al vórtice de rotación de dichos huracanes. Esta condición de la oscilación ya eliminó lo que es el fenómeno del niño y de la niña, por lo cual para muchos meteorólogos las trazas de cálculo siguen siendo infructuosas a medida de que no hay una coordinación anticipada o ya vista o medible, porque se están generando nuevos flujos que están rompiendo estos modelos antiguos, generando anteriormente eran trazas generales de 15 a 25 errores por predicción de paso, en el caso de ciclones, tormentas tropicales. Sin embargo, a lo que se ha estado generando es que estas variaciones estarían presentando errores de hasta 625 y 825 errores de trazo, lo que ya hace literalmente no predecible la observación climática en estos factores justamente predominantes. Toda esta condición se generó a partir del año 2022. Empezó a ser progresiva esta fase de ocultamiento que se presentó en México en el 30 de enero del año 2023. Corresponde justamente al movimiento que es la oblicuidad terrestre. Al moverse un poco más de 1 grado la inclinación terrestre, se generó como un punto de inestabilidad térmica. Lo que eran procesos paulatinos de 5.000, 10.000, 12.000 años para generar cambios progresivos importantes en las zonas climáticas, se vio de golpe, literalmente. Entonces toda esta combinación de climas, de el calentamiento en regiones oceánicas, modificaciones de corrientes interoceánicas, oceánicas, corrientes en chorro, corrientes de viento, los valores oscilantes, los valores batimétricos atmosféricos siguen presentando justamente modificaciones diarias. Esto no es de 1 o 2 días, estos cambios pueden generarse en cuestiones de 3, 4 horas, justamente por toda esta modificación atmosférica. Sin embargo, la proyección sigue indicando que se estarían generando nuevos corredores de huracanes principalmente, a medida que la estratificación atmosférica, las convergencias y lo que tiene que ver las disrupciones atmosféricas dominantes, que es lo que se está viendo generalmente en los fenómenos anómalos de lluvia, de calor, de ventarrones, tormentas que ya están azotando Europa, regiones de China, regiones de México, de Sudamérica, principalmente ahorita por lo que es la combinación de vapor y gotas polares que están golpeando lo que es toda esta región de Sudamérica. Pues se está viendo muy evidente todo este cambio. Uno pensaría, no, pues va a una elevación térmica la Tierra, y era una proyección. Si no hubiera habido esta modificación del eje, sin importar literalmente lo que quiera hacer Trump o un nuevo resurgimiento industrial a escala mundial, habría generado el calentamiento alrededor de 20 a 25 años, pero solamente por punto porcentual de 1 grado centígrado. Pero al generarse toda esta acumulación de gases, efectos invernaderos, nuevas liberaciones de gases y la modificación que se generó por efecto invernadero, hace una postura un poco difícil para los entornos estables que estaban siendo ya afectados con lo que era el fenómeno del calentamiento global. A medida que se estén generando estas nuevas fluctuaciones, es importante remarcar que van a haber zonas donde, si había climas predominantes desérticos, se van a ver justamente modificaciones importantes ya con afluentes antiguos de lluvia, y asimismo en regiones donde
alguna vez predominaron selvas o climas templados, se van a ver abruptamente modificados por las condiciones. Mandando saludos a los que se están conectando. ¿Qué es lo que estamos viendo? Es una antena por la misma condición que está briseando y pensé que tenía un huequito entre las nubes, pero realmente ya se está tapando de nuevo, y aprovechando la condición estoy explicando lo que está sucediendo realmente en condición del clima y lo que afectó justamente estas condiciones dominantes. Volviendo al tema de la modificación del eje terrestre que no estaba contemplada, a qué se determina y cómo se puede determinar estos valores en observaciones habituales de personas que tengan más de 50, 60 años, sean muy observadores al amanecer, al atardecer, generalmente personas de campo o que estén en ciertas condiciones de casa, que por la edad o por condiciones médicas les permitan ver ciertas posturas del clima, pues podrán ver que el sol en ciertas fechas ya no está saliendo. Si uno tenía contemplado una fecha específica anualmente y es observador o fue observador durante los años anteriores, verá que el sol ya se movió ligeramente a la postura, tanto al salir como al ocultarse el sol. Esta situación ya se confirmó con una fotografía que se publicó el 17 de abril del año 2025, donde se ve justamente la diferenciación del paso delta, que es justamente la posición de salida del sol anual, por lo cual ya quedó entre en medio del paso de un día al otro, completando este hueco. Estas condiciones no son normales porque generalmente el paso de un grado del sol, o lo que se le llama la precesión astronómica, como todos la conocen, la que han visto durante muchísimos años los astrónomos, igual también lo vieron culturas antiguas, incluso egipcios, culturas prehispánicas, los chinos, en regiones nórdicas que también tenían alineamientos justamente para la observación estelar y solar. Se vio justamente esta modificación. Uno diría, ¿qué tanto fue el desfase? No es que sea el desfase, sino simplemente se dio una corrección a punto de centro geodésico. Es decir, que el eje de la Tierra, al tener una inclinación más allá de su punto, volvió a retomar una recalibración antigua, por lo cual los cielos que se están viendo actualmente no corresponden a las proyecciones de cartas astronómicas principalmente. Estos modelos ya realizados y calculados desde 1980 a 1990, ya con los nuevos programas espaciales y de observación estelar, tenían como tal, si acaso una modificación importante, pero estoy hablando del año 2500, 2600 respectivamente, situación que se vio alterada en el año 2022, por lo cual estas condiciones agresivas y agrestes que se están presentando y que se van a seguir presentando no es un motivo de disminución, sino al contrario, es una proyección cada vez más agresiva en tanto a los modelos del clima. Dirán que tiene que ver la geomagnética con el sol, el clima. Todo esto es literalmente un sistema unificado como tal. Al existir una variación de este tipo, muchos dirán, no, se alteró tu sol donde sale el clima, como lo mencionas, pero realmente existe una concordancia dominante mucho más importante, y esto tiene que ver en el flujo de rotación y oscilación del núcleo terrestre, ya que este sí se vio muy involucrado
respecto a sus puntos donde libera la energía, donde se generan los puntos de emisión magnética, están cambiando justamente al tener una nueva posición. Uno pensaría un grado terrestre en observación lunar corresponde a tantos kilómetros, por decir 300, 400 kilómetros. Realmente no fue así. Cuando ocurrió este ocultamiento de Marte ante la Luna en el 30 de enero del año 2023, lo que se vio en México, en el centro de México esa noche, corresponde a si yo me hubiera tenido que ir hacia las Islas Galápagos en ese mismo momento, en ese mismo instante, lo que equivale a un poco más de 3,000 kilómetros de distancia, lo que fue un desplazamiento. Al existir estas condiciones de acoplamiento dinámico, se estarían generando en estas fechas lo que es en el afelio, una condición rara muy poco mencionada, y es un acoplamiento gravitacional. Este proceso, ya al haber pasado por dos fases de involucramiento en las condiciones de energía que emite el mismo núcleo, las variaciones que se han visto, estas imágenes de las pulsaciones geoeléctricas, las perturbaciones geomagnéticas que se han visto, la sísmica ultraprofunda, han estado indicando que hay una modificación importante respecto a la energía que emite el núcleo terrestre. Actualmente no se puede mencionar que haya una inversión mayor, pese a los registros que se han visto en momentáneos donde han habido inversiones parciales en el campo magnético, y esta condición puede presentarse a partir de la siguiente mes, lo que sería muy evidente en ver en oscilaciones tanto en el campo magnético como justamente en las capas dominantes de convergencia y de inducción del manto terrestre, y justamente sus comportamientos magnéticos que dominan. La condición del Sol va a seguir presentando una disminución en la formación de manchas solares. Es lo que se está viendo actualmente. Ya el máximo solar que ocurrió fue en el año 2024, por lo cual las condiciones que se están presentando actualmente no son predominantemente elevadas como lo que se ha generado durante el año pasado. Sin embargo, como lo he mencionado en muchas transmisiones y siempre hago hincapié, la importancia de observar el Sol y el comportamiento magnético representa justamente el punto donde está liberando el Sol su energía. Generalmente todas las llamaradas solares que se presentan tienen un golpe parcial. Si acaso 2 ocasiones ha sido directo, con puntos de modificación justamente en el impacto parcial, las características que ha tenido estas integraciones magnéticas que han afectado la capacidad magnética terrestre, pero no por una disminución del campo magnético, sino por la intensificación que el Sol ha presentado en los últimos años, pero en su disminución justamente en las formaciones de manchas solares. El fenómeno que se espera empieza a manifestarse a partir del año 2026-27 respectivamente. Se estaría hablando de un proceso de ultramínimo solar. Sería una preetapa la que estaríamos observando, que sería en su fase inicial cercana al año 2026-27, en el cual se podría generar disminuciones de emisión radiante del Sol, es decir, que se bajaría su intensidad radiante, pero más no su intensidad magnética, que es algo
controversial, porque pensaríamos que entre mayor actividad, su actividad se incrementa, y no, realmente lo que sucede es una división del campo magnético y del campo de su núcleo cuando llega en un punto máximo de su actividad solar. Es decir, que la inversión que genera en sus polos tiene una parte dominante, o las dos partes que generan un punto de igualdad dominante. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que se estaría esperando para este nuevo ciclo, lo que sería el ciclo 26, no correspondiente al año, porque el máximo del año sería el año 2035-33, justamente del ciclo 26, y el ciclo 27, que correspondería hasta el año 2045 a 50, tendrían como un punto de descenso de actividad muy importante. Esto en las manchas solares transecuatoriales, principalmente las de regiones tropicales que maneja en ambos hemisferios el Sol, justamente por una modificación de proyección única de una sola mancha solar, que estaría proyectada aún en vista y en evaluación si sigue siendo en el hemisferio norte, principalmente del Sol. Es decir, que en todo este punto de concentración la energía solar se estaría proyectando en su hemisferio. Esta condición, dirán, es muy rara, y sí, realmente es muy rara. Hay un antecedente histórico significativo en el cual lo quise mencionar directamente en la invitación al Museo de San Pablo de las Salinas, aprovechando la explicación del arqueólogo que estaba dando su conferencia y justamente visita guiada, respecto a la caída abrupta que presentaron muchas civilizaciones durante el periodo 500 a 600 después de Cristo. Dirán, fue un fenómeno aislado de los bizantinos, como se menciona. Sin embargo, dos de las culturas que se vieron muy involucradas y se ve una modificación importante en su comportamiento, radica justamente en los vestigios que quedaron justamente de la caída de su imperio. Este proceso de ultramínimo como tal se contempla, y que se ha visto igual con el mínimo de Maunder, señala que el Sol baja su intensidad drásticamente, generando un invierno. Todo el sistema solar disminuyendo su intensidad radiante y proyectando su punto de energía a un punto específico de su polo dominante. Esta situación se presentó en el 530. Tanto civilizaciones de Europa dejaron poemas, dejaron ciertos vestigios mencionando esta fecha, incluso mencionada en regiones de Asia como el año del fruto podrido, al igual que una civilización nómada poco valorada por sus condiciones de vida, y que no es que sea discriminatorio al mencionarlo de este tipo, pero es muy sesgada de toda población, tanto en las regiones de África como Europa y Medio Oriente, que vienen siendo los gitanos. También ellos contemplan una observación continua del Sol y tienen uno de los registros más impresionantes de la historia respecto a la evolución del mismo, porque los gitanos se consideran una civilización del Sol como tal. No es propia de un solo entorno, ya que para ellos todo el entorno de vida en el planeta Tierra lo consideran esférico, no es plano, a comparación de otras civilizaciones. Contemplaron justamente esta fecha como un acontecimiento único e irreparable para ciertas condiciones
de vida que presentaron en ese entonces, siendo ellos incluso los que mencionan que en este periodo de obscuridad que generó el Sol, en un periodo cercano de 7 meses, presenciaron justamente actos atroces de canibalismo y matanzas entre poblados que se habían establecido justamente durante estas fechas. El concerniente se ve en la caída de Teotihuacán, justamente con la caída de lo que fue su entorno de desarrollo cultural, artístico, todo lo que precedió a ello, y es justamente una de las condiciones muy significativas que se pueden mencionar respecto al centro de México, que no hay un registro histórico definido durante estos años, pero sí se ve una interrupción significativa del punto más alto que desarrolló en ese entonces el imperio dominante del centro y buenas regiones del norte y sur de América. La caída de Teotihuacán pues sigue siendo en cierto punto un misterio, pero sí dejó una impresionante influencia en todas las culturas mesoamericanas. Esta situación que tal se menciona también corresponde con un ciclo de observación solar que tenían estas culturas, que fue olvidado en cierto punto. Se realizaba en el México de la Nueva España, aún después de la caída de México Tenochtitlán, justamente lo que es el simbolismo de los atados solares. Cada 52 años se genera un ciclo de observación y mencionan justamente que la muerte de este ciclo corresponde al atado número 20. Actualmente nos estamos aproximando, curiosamente, para el año 2027, en septiembre, sería el atado número 19, y posteriormente hasta el año 2080 sería el atado número 20, concluyendo con el ciclo que ellos llaman la muerte del quinto sol. La tradición justamente de estas cosas. Se cortó tantito el internet, disculpen si se está reconectando. De estas condiciones justamente mencionadas de este periodo solar agresivo, la misma NASA se ha dado cuenta de estas condiciones. Roscosmos en Rusia también se dieron cuenta de estas perturbaciones como tal que se generaron ahí, y lo importante no es tanto la disminución del ciclo, sino su reactivación. Es donde ahí se encuentra realmente el problema, ya que al llegar a un punto mínimo de actividad se menciona que así mismo como el sol llegó a brillar tanto como la luna llena en pleno día, una situación curiosa similar a un eclipse, porque es mencionada como tal, que se podrían ver las estrellas en plena luz del día. La situación de el encendido que el mismo sol generaba era también sumamente agresiva, generando condiciones de días insoportables con una intensificación sumamente agresiva de la luz del sol, y que en ciertas características alteró los entornos dominantes por vegetación, por distribuciones de fauna, y asimismo generaciones de entornos migratorios, hasta que se generó lo que se llaman los periodos cíclicos de primavera, verano, otoño, invierno, respectivamente, en cada región del planeta. Esta condición es generalmente lo más cercano que tenemos ante una condición de alteración magnética importante que puede estar presentando el Sol, que se está dirigiendo a estas condiciones anómalas, principalmente de su actividad interna, y que, claro, como toda actividad predominante de un ente astronómico dominante de lo que es las órbitas, la dinámica de cada planeta, estaría entrando en esta fase irregular de su actividad. La importancia de esto
se hizo notar a partir del año 2010, cuando se generó una explosión de un pulsar, principalmente del otro lado de la Vía Láctea. De acuerdo a los archivos, generó una perturbación magnética en casi la mayoría del sistema solar, pero los datos arrojaron que hubo una alteración mucho mayor en la región centro de la Vía Láctea y todo lo que conforma la mitad del disco galáctico a partir de esta zona de región. Cualquier civilización que estuviera viva o que estuviera interactuando con este desplegado de impacto magnético se vio alterado en ciertas condiciones, justamente incluso en sus propias estructuras atómicas, lo que podría haber generado colapso de civilizaciones, dada la situación de lo que se generó. Mientras tanto, a nosotros la alteración habría generado variaciones magnéticas importantes dentro del núcleo y que se verían justamente reflejadas una década después por las alteraciones oscilantes que presentó el núcleo, el cambio de sentido de rotación que se estuvo estimando y que ya habían habido observaciones previas, pero no al grado tan agresivo como se había presentado en las últimas fechas respectivas. Asimismo, esta modificación que estaría involucrada en esta situación anómala que se presentó en el año 2010, también estaría conjugándose dos factores importantes. Uno, el punto de emisión de una galaxia que está apuntando directamente al sistema solar desde la constelación de Sagitario. Otro factor predominante es el acercamiento de la conocida como la némesis del sistema solar, para algunos considerados como Nibiru o Génesis, conocida como la estrella roja llamada GL 710, y del otro costado, la parte posterior de nuestra observación hacia lo que vendría siendo el centro de la Vía Láctea, la predominante oscilación que está generando Betelgeuse en la constelación de Orión. Estos cuatro factores, no menores por las condiciones que se están presentando, también se han visto por una interacción de flujo directo de un cuásar en otra galaxia, que estarían generando emisiones de energía dominante, de ráfagas muy intensas de energía que estarían justamente llegando desde estas regiones y que han estado presentando lecturas irregulares de radiación cósmica anómala, principalmente en detectores de neutrinos situados tanto en Japón como en Antártida, y actualmente el proyecto más ambicioso que se puede estar generando es el segundo detector de antimateria, que estaría situada justamente en la Antártida. Ya una vez contemplando este factor, se estaría definiendo que si hay una interacción dominante en el entorno que está atravesando literalmente a todo el planeta Tierra, a todos en este instante, ráfagas repentinas de energía que estarían contribuyendo con estas variaciones oscilantes. Asimismo, la misma condición que podría presentar el Sol en su expresión del mínimo solar que se estaría presentando. Otra de las condiciones que es a destacar y que es sumamente importante de estos factores es justamente el tiro de las llamaradas solares que está presentando el Sol. Actualmente y durante los registros, vuelvo a mencionar, existen cercana a tiempos modernos, ya a partir de 1980 hacia la fecha, los tiros no han sido tan directos, si acaso 6 en contemplación, una escala mínima de emisión clase M a C. Sin embargo, no ha habido una emisión clase X directa que pueda generar una perforación del campo magnético terrestre.
Y aún así, ante lo registrado el 10 de mayo del año 2024, la capacidad del campo magnético terrestre se vio sumamente estresada. Fue una condición agresiva extrema de la condición magnética terrestre, la cual generó una penetración importante de partículas solares por emisión. Asimismo, la interacción que se generó en el año 2025 con el paso del cometa, se vieron justamente perturbaciones oscilantes en la magnetosfera terrestre. Sin embargo, lo que es la emisión de las llamaradas principalmente son cargas de protones en su mayor cantidad de emisión disponible. Y vuelvo a mencionar que si llegue a existir una emisión CM clase X mayor a 3 o a 5 o a 10, estas vendrían principalmente acompañadas de partículas moleculares del Sol, las cuales no pueden justamente ser desviadas en su totalidad por un campo magnético, ya que no compartirían, digamos, las características del plasma como tal, que es muy susceptible a generar puntos de descarga en interacciones de campo magnético, y presentarían puntos de perforación en el campo magnético y entrando fácilmente hacia la Tierra. Actualmente el registro más importante de una caída a gran escala que se tiene registro y que se confirmó en el año 2024 es la aparición de un árbol petrificado tras la dana que se presentó en Madrid y en Barcelona. Investigadores acompañados igual del grupo de National Geographic estudiaron este árbol que no tenía trazas radiactivas por pruebas de emisión dadas en los años 40 y 50 respectivamente, y durante la Guerra Fría, que generaron una contaminación radiactiva en varios vestigios arqueológicos. Descubrieron que lo que era la traza significativa de radiación pertenecía justamente a una llamarada solar. Esto ocurrió en el año 3286 respectivamente, lo que provoca la caída de los imperios de Egipto, lo que tuvo que ver con las caídas de la antigua Sumeria, la Grecia, lo que se contemplaban como los imperios míticos de Atlantis, principalmente Shambhala en otras regiones de Indonesia, que serían justamente la culminación de este periodo de entidades míticas, principalmente por el comportamiento y registro de dichos dioses que existieron en la tierra. Asimismo, también los vestigios que hay en Teotihuacán, que corresponden a esa fecha, se vio igual también una interrupción en la construcción de entornos megalíticos de esa época, correspondientemente indicando que fue una llamarada solar importante, la cual generó la caída de estos imperios significativamente en todo este entorno, acabando y culminando drásticamente con lo que es el periodo de la Edad de Bronce o el periodo de la Edad de Oro de la antigua civilización terrestre, para dar posteriormente la reducción hasta el año 0, nacimiento de Jesucristo, la manifestación del periodo del 536 de esta disminución del Sol, la más significativa de la Edad Antigua, y posteriormente al mínimo de Maunter, que se presentó en el 1600, y para posteriormente generarse el impacto más importante de una tormenta solar, que es en 1859 respectivamente a la tormenta de Carrington respectivamente. Actualmente el periodo más cercano que tenemos, vuelvo a mencionar, de un periodo agresivo se proyecta hasta el año 2033, que sería justamente con la nueva declinación del ciclo 26. Sin embargo, lo más significativo se vuelve a mencionar hasta el año 2080 con
el fin de lo que vendría siendo el atado número 20 del ciclo solar, que dada en circunstancias de culturas prehispánicas, principalmente del centro de México, mencionaban como el final del quinto sol. Eso en resumen, eso las condiciones como va, la situación pitando, lo que se ha estado presentando respecto a la oblicuidad en el principio del video, y consigo todas estas condiciones de cambios del clima y de lo que se estaría generando en todas estas condiciones, volviendo a retomar lo que es el clima que se espera en los próximos años. Sigue siendo una modificación importante con incremento en la intensidad en los vórtices polares, las modificaciones batimétricas en la disrupción, las disrupciones atmosféricas, y consigo también las oscilaciones atmosféricas pertinentes a medida que la graduación de la proyección térmica se siga generando. Actualmente los indicadores de inversión magnética terrestre no siguen siendo del todo definidos por una situación. Tendrían que presentarse modificaciones anómalas mucho más importantes, persistentes, y consigo la división del campo magnético en dos escalas, justamente sobre el desplazamiento mucho más agresivo al registrado de los ejes polares, que están teniendo ciertas oscilaciones, pero tendrían que brincar directamente del círculo polar ambas zonas dominantes del flujo magnético terrestre y generarse manifestaciones agresivas, anómalas en los puntos de medición geomagnético más importantes. Actualmente, donde vive su servidor, donde estamos transmitiendo, donde estamos operando, y también pensando ya realizar mediciones del campo magnético, serían justamente en esta región cercana a la anomalía geomagnética de Teoloyucan, ubicados en el Estado de México, para tener justamente mediciones pertinentes de ambos grados de polaridad, tanto positiva como negativa. No se han visto oscilaciones mayores, sin embargo sí se han notado puntos de concentración magnética en ciertas regiones menores, no mayores, es decir, que se extiendan más allá de 14 kilómetros de la región centro. Simplemente son oscilaciones menores, no mayores a 400 o 300 metros respecto al punto nodal dominante, que es donde se ubica la estación cercana. Sin embargo, toda la región se ha visto en los últimos años apariciones de aves migratorias no recurrentes de la zona, y de algún modo es seguir viendo justamente el comportamiento de animales cercanos a la región, o algunas manifestaciones que se sigan presentando. Vuelvo a mencionar, no hay una alteración mucho mayor, que se puedan ver pilares de energía significativos en cuanto a las medidas de lectura, y de algún modo terminar de ver estas condiciones que se sigan presentando tras la oblicuidad terrestre. Vuelvo a reiterar que la observación que se tenía planteada para lo que es la conjunción de Marte ante la Luna sigue sirviendo como parte de lo que es un registro de desfase de lo ocurrido desde el año 1995 respectivamente a la fecha, siendo tres fechas importantes de cambio, principalmente la que ocurrió en el movimiento del eje terrestre en el año de 1995, la que se presentó tras el terremoto de Chile en el año 2014, y la que está presentándose actualmente a partir del año 2022 con ese pulso geoeléctrico natural. Otra condición que igual es
entre tema de discusión, porque hay muchas personas piensan que no, que a lo mejor el humano no tiene esta capacidad de mover el eje terrestre. Yo realmente no creo que sea por condiciones del HARP o de otro tipo de tecnología, incluso extraterrestre. ¿Por qué? Porque mover un eje terrestre se necesita una energía descomunal. Y realmente lo que ha generado la civilización humana por generaciones no serviría de nada. Ni siquiera con 6, 7 civilizaciones humanas se podría generar una modificación tan importante. Respecto a que son valores imperantes dominantes, apenas el humano puede atravesar ciertas capas de estratos terrestres, incluso en mediciones geomagnéticas y también de mediciones en puntos de perforación. Igual hubiera gustado tratar ese tema con un ingeniero que estaba en la exposición, tema que no lo pude profundizar. Sin embargo, las condiciones que se generan desde el interior del núcleo terrestre convergen más en la interacción magnética con el Sol. Aquí el entorno más dominante sigue siendo el Sol, respectivamente, y consigo su condición en la cual domina principalmente la armonía de su dinámica en cada planeta, en cada condición. Y esta condición no es aislada, ya que se han visto manifestaciones de auroras en Júpiter, en Saturno, y igual también impactos directos sobre la atmósfera débil de Marte, pintándolo de un color verde, similar a las auroras boreales en la Tierra. Entonces, si fuera un fenómeno aislado solamente de la Tierra, no habría estas consecuencias evidentes en el monitoreo de otros entornos espaciales, ni mucho menos en la cantidad de energía cósmica que estaría entrando. También, asimismo, al generarse una variación magnética tan importante, afectaría justamente la energía radioactiva que entra del entorno interestelar, que también vivimos en una burbuja dentro del sistema solar, dominada por el Sol, por la energía que emite cada llamarada, que llega a un punto donde se genera una pausa, conocida como la pausa, que ya pasaron las ondas Voyager principalmente, y que esta barrera es justamente lo que mantiene en raya toda una gran cantidad de energía de radiación cósmica mucho mayor a la que emite el Sol. Si se llegan a generar estas modificaciones, es entendible que la reducción de esta burbuja que nos protege también estaría generando la interacción y penetración de toda esta energía cósmica mucho más allá de lo que es el sistema solar. Ya son entornos interestelares y que están dominados principalmente por su dinámica independiente de cada punto de emisión. Asimismo, lo que ha sido la interacción del Sol principalmente tendría que ver justamente con estas causas. Sin embargo, no hay una entidad cercana, próxima, que pueda ser comparado con lo que viene siendo GL 710 o la némesis del sistema solar, ya que actualmente se encuentra sobre la constelación de Ofiuco, a poco más de 4 años luz de distancia, y se piensa que su punto de acercamiento sería cercano a poco más de 6 meses, de 6 a 1 año luz de distancia, justamente como parte de interacción directa con el campo magnético solar y todas sus interacciones que podrían generar alteraciones significativas en su órbita, pero esto ya son proyecciones a muchísimos años delante en el futuro. Lo más predominante que, vuelvo a reiterar, sucedió fue en el 2010 tras esta explosión de un pulsar al otro lado de la Vía Láctea,
o lo más significativo que tenemos es la galaxia espiral que está en Sagitario, en la constelación de Sagitario, y actualmente la actividad que pueda presentar Betelgeuse en los próximos años, ya que se menciona que han observado nuevamente una disminución en su intensidad lumínica, situación que se estaría confirmando para los próximos meses de octubre y noviembre respectivamente, cuando ya saldría en el horizonte para la temporada de diciembre y justamente hasta mayo respectivamente. Esperando tengan una excelente noche. No se despejó para nada el cielo. Lo que están viendo son unas antenas. Esta es parte de una nave industrial. No son estrellas, son unas antenas. Las ocupo en ocasiones para calibrar la óptica del telescopio. Sin embargo, me despido por las condiciones de lluvia que se están a punto de presentar aquí. Entonces hubo ligera brisa. Como tengo tapado el telescopio, pues permitió generar la transmisión. Sin embargo, dadas las circunstancias del clima, pues sí, ya me tendré que retirar a sí mismo para poder resguardar el telescopio y no darle una limpieza mayor o tenerlo que desarmar nuevamente para observaciones en los próximos días. Y también una disculpa ante la no continuidad de observación solar dada la temporada de lluvias, el clima y otras condiciones de trabajo que no me han permitido justamente tomar fotos más allá de 3 o 4 minutos, justamente para seguir generando los ingresos directos de la página. Igual en su momento de hace meses, muchos meses atrás y de años del año pasado, el apoyo significativo que nos dieron, pero sin embargo todo lo que es la contribución es independiente de las personas que puedan apoyar la página, y pues se sigue realizando justamente esta labor de una forma independiente, más allá del pedir a algún patrocinador o de estar monetizando la información, cuando debe de ser al acceso público por el bien y por justamente su utilidad propia de todos. Esperando tengan una excelente noche. Les mando un saludo desde la distancia, desde la zona norte del Valle de México, esperando los que puedan ver el tránsito de la Luna y de Marte en algunas regiones del norte de México o en las regiones centroamericanas. Los agradeceremos mucho si tienen alguna foto o imagen que puedan compartir. Mando cordiales saludos. Ahora sí fueron bastantes los que voy a empezar desde el final. A Anilom, a Rosa Islas, a Centaur Vital, a Esteban Hernández Rodríguez, a Juanca Trujillo, a Emanuel Jesús Alvarado, a Lupita Hernández, a Juanita Yautique Morales, a René Vázquez, a Benny Cooper, a Carla Mendoza, Ort Dagnan, a Pepe, que me permiten estar mandando mensajes, a Eduardo Montiel, a Giovanni Chamcon, a Karen Vargas, a Emanuel de Jesús Alvarado, a Lupita Hernández. Esperando tengan una excelente noche. La transmisión se va a subir ya en formato de video, ahorita literalmente en unos minutos respectivamente, y posteriormente su carga a YouTube para generar un respaldo del archivo. Que tengan una excelente noche. Saludos desde la distancia a todos los que mandaron saludos. Algunas preguntas espero las puedan ver justamente en la transmisión. Se intentó dar la mayor información
posible de lo que sucede actualmente y de las causas que están generando todas estas modificaciones. Sin más por el momento, que tengan una excelente noche y saludos desde la distancia.